anomalías en un mapa del cerebro y dice, hey, esta persona está presentando un patrón anormal y uno puede intervenir a tiempo. Pero ya cuando uno dice, es que yo estoy estudiando a cada instante cómo la persona responde para darle en todo momento lo que la mantiene en este estado de ánimo, ahí uno dice, uy, qué miedo. Es cierto. Porque ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando el Futuro. En esta oportunidad vamos a tratar el tema manipulación y el poder de las emociones. Estamos en el episodio 2 de Conversando el Futuro. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? muy bien, Ángel, ¿vos cómo vas? Bien, bien. Oye, al revisar el material sobre este tema, un poco que se me crisparon los nervios, ¿no? La piel así se me puso de gallina. ¿No? ¿Cómo pueden llegar a estos niveles de manipulación, ¿no? Pero vamos a ir desarrollando las ideas poco a poco, ¿no? Mira, entre el material que hemos estudiado, una primera afirmación, y a ver, quiero tu opinión al respecto. Dice, manipular primero, para manipular primero hay que confundir a la razón, y luego recién se podría manipular las emociones. ¿Qué piensas ahí? Pues tiene sentido al escucharse. Te lo digo pues como, o sea, tiene sentido porque cuando básicamente nuestra mente funciona, hay una parte que es como la racional, estructurada. Aclaro, eso no tiene que ver con que una parte del cerebro, la mitad funciona así, la mitad funciona así, no. Todo el cerebro funciona en un conjunto, pero digamos que tenemos estrategias de pensamiento dependiendo de la situación. Entonces, hay momentos en los que utilizamos un pensamiento estructurado, intencional, ¿no? En donde modelamos básicamente como todo, la manera en la que respondemos a ciertas situaciones. Y la otra parte está asociada a nuestras emociones y a nuestros instintos básicos, que está aquí en la zona del cerebro reptiliano, ¿sí o no? Abajo. Entonces, cuando nuestro sistema estructurado no funciona, o por lo menos no tiene tiempo para procesar la información de manera tan rápida, el cerebro reptiliano es el que entra a funcionar. Entonces no puede decir, a eso podríamos decirle que es manipular la emoción porque estamos trabajando de una manera tan rápida que no le estamos dando tiempo a esta parte de la corteza cerebral a procesar y entonces estamos dándole protagonismo a la respuesta inmediata del cerebro reptiliano. Tiene sentido desde ahí, tiene sentido. Pero tengo una idea más larga al respecto y creo que mejor la elaboro más tarde porque si no hablaría todo este rato yo sola, así que mejor me contengo, yo soy capaz, yo soy capaz. Algunos mencionan que primero sentimos y la razón solo justifica lo que hemos hecho a partir de ese impulso emocional, ¿no? Es un poco la posición de la gente que entiende la inteligencia emocional como aquella teoría que explica que nosotros nos conducimos a partir de ciertos sistemas emocionales, ¿no? No estoy tan seguro que sea del todo cierto esto, ¿no? Porque hay una combinación de factores que el cerebro, como tú bien dices, funciona de manera integral, ¿no? Ciertamente. Pero dentro del material estudiado también hay un concepto que sí me gustaría profundizar mejor contigo. Es el tema de la indefensión aprendida. Cuando tú trabajas las emociones del otro, cuando conoces cómo funciona neuroquímicamente su cerebro, ¿no? Ahí está el asunto, no es mi impresión, no es lo que observo conductualmente, es te pongo un encefalograma y te monitoreo el cerebro y me doy cuenta cuándo tu cerebro procesa cosas y qué tipo de señales y reacciones tiene tu neuroquímica para saber si estás enfadada, con vergüenza, con miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ello yo puedo instalarte esta indefensión aprendida, ¿no? ¿Cuán peligrosa es ese concepto? ¿Cuán peligroso es ese concepto de la indefensión aprendida, Marce? ¿Qué crees? Mucho, mucho. Aunque si uno lo escucha, o sea, yo sé que si por acá estuviera nuestro compañero Fabricio López de Pomar me diría, Marcela, ¿cómo se le ocurre? Pero lo voy a decir igual. Eh, la indefensión aprendida es el condicionamiento pavloviano, pero sin comida y sin campana. O sea, es que
En la indefensión aprendida lo que estás haciendo es crearle a una persona situaciones de fracaso constantes asociadas a cierto estímulo. En el estudio que estábamos viendo, no había trampa en la situación, o sea, había un objeto manipulado precisamente para condicionar a la persona a sentirse en situación de desventaja. Entonces, ya después, independientemente de que se cambiara el objeto de estudio, ya había un condicionamiento relacionado con el objeto, con o sin trampa. O sea que me parece muy peligroso porque eso significa que lo único que hay que hacer es agregarle objetos, elementos intencionalmente sesgados a la persona para favorecer una interacción que redunde en una sensación de frustración, ira e indefensión que va a condicionar cualquier posible aproximación a ese objeto de conocimiento, aun cuando ya no esté sesgado. Y me parece muy, muy peligroso, porque entonces la persona inmediatamente estaría desarrollando una conducta, o sea, estaría relacionando una respuesta rápida, reptiliana, a un objeto que evoque al motivo de su frustración. Allá no hay raciocinio en ninguna clase. Claro, claro, ¿no? Además, esa emoción de los otros pueden hacer la prueba, pero yo no. Y en mi cerebro entiendo que es la misma prueba, ¿no? Pero estoy haciendo la misma prueba y no puedo hacerla, ¿no? Y es algo que era planeado para niños de 10 años, esa era la consigna, ¿no? Entonces, sí, pues te ponen todos los condicionamientos para manipular esa emoción de incapacidad. El problema está que tú extiendes esa emoción de incapacidad, esa sensación, emoción o sentimiento, no sé cómo se podría clasificar, a otras capacidades que tienes. Empieza a cuestionar todas tus capacidades. Es increíble cómo esta indefensión aprendida afecta nuestra personalidad, nuestras interacciones y todo eso, ¿no? Cuán difícil puede ser lidiar con eso en etapas tempranas, cuando son niños, cuando son adolescentes. Complicado, ¿No te parece? Sí, claro, pero mira que mencionaste un tema supremamente importante y fue que esa indefensión se aprendió porque se contrastaba el desempeño actual con unas expectativas creadas. Claro. O sea, se le dijo, eso lo puede, o sea, se le dijo, esto está diseñado para alguien de cierta edad. Quienes estaban haciendo ese estudio no eran niños de esa edad, eran personas adultas. Entonces ellos estaban juzgando su propio desempeño a partir de la expectativa creada por alguien más. ¿Sí? Cierto. Eso me recuerda, como profesora, eso me hace pensar mucho a mí, en, en cómo muchos de los estudiantes que uno tiene en el salón, por fortuna, puedo decir a mucho orgullo que con mis chicos, claro, dificultades como con todos, pero como que van aprendiendo que eso se puede arreglar. Pero cuánta indefensión han aprendido de tiempos anteriores, cuando se les dice, es que usted ya debería saber hacer eso. Yo Mm, no sé bajo qué condiciones estaban. Entonces, hay elementos como el andamiaje, como el diseño universal de aprendizaje, que buscan dar herramientas sin hacer el trabajo por la persona. A estos estudiantes que pueden haber tenido montones de circunstancias diferentes para que puedan lograr dentro de su capacidad y su proceso de aprendizaje un objetivo, tienen validez. Validez en términos de cómo construyen un autoconcepto sano que les permita salir adelante en situaciones de incertidumbre. Eso, pues, sí me hace pensar bastante. ¿Cómo se habrá sentido ese grupo de personas al enterarse que el objeto que estaban estudiando y que tanto los hizo frustrar estaba hecho precisamente para que perdieran? Ay, claro, no, qué ¿no? rabia, Sí, qué claro, rabia. sí, sí, eso es un experimento, eso fue un experimento, ciertamente, ¿no? Hay Ujú. otro aspecto que también se debe entender en esta situación de la manipulación, ¿no? Y el poder de las emociones, es las emociones integradas y las emociones incidentales, ¿no? Hay una diferencia que hacen los especialistas ahí, ¿no? Las integradas son las que nosotros reconocemos y son parte, yo diría, de nuestro vocabulario acervo emocional. O sea, tú ya te reconoces a ti mismo cuando estás con miedo, con vergüenza y cosas así, ¿no? Y uno lo percibe y trata de gestionarlo, por supuesto, pero las incidentales, la que tú no controlas porque vienen de agentes externos, ¿no? Tú no vas a controlarse de esa manera, pero te instalan la emoción, ¿no? Y ahí en esa condición, en esa situación es donde aparece este concepto de los neuromarketing, ¿no? Yo tengo unos conocidos en la SSH que decía, todo lo neuro es malo, todo lo neuro, o sea, toda la palabra que empezaba con neuro ya es pseudociencia, decían.
Pero acá no hablamos de pseudociencia, acá hablamos de estudios del cerebro donde te reconocen, reconocen a partir de estudios en el cerebro cuándo aparece el miedo, bajo qué circunstancias aparece la vergüenza, bajo qué circunstancias aparece el dolor, qué sé yo, ¿no? En el cerebro, ¿no? Con estudios cerebrales, ¿no? Entonces el neuromarketing hace y reconoce eso en los cerebros de los consumidores y cuando quiere y le da la gana de instalarte miedo, te lo instala, ¿no? O sea, placer te lo instala. ¡Qué miedo! ¿No te parece, Marce, eso? Sí, sí, y eso me hace recordar, no sé si has leído el libro La física del futuro de Michio Kaku. No, no, sí lo he escuchado, pero Habla, no. sí, yo lo estaba leyendo, lo tenía pendiente hace rato, ahorita que fui de visita a Colombia, me lo traje y yo dije, no, lo tengo que leer. Y hablaba mucho acerca de cómo en el afán de convertirnos, o sea, básicamente de convertirnos como en esos dioses a los cuales les otorgamos montones de facultades extraordinarias en tiempos antiguos, cómo la tecnología nos estaba ayudando a lograrlo ahora. Y decían que posiblemente para el año 2100, un poco más, podría esperarse que la resonancia magnética, justo la que hace todo este mapeo de las zonas del cerebro en tiempo real y puede decirte qué áreas se estimulan en ciertas circunstancias, podía ser tan pequeños que uno podría hacerse uno mismo el escáner o inclusive llegar a un punto de integrarlo en un sistema. Entonces yo decía, ya uno está desnudo. O sea, ya uno ya tendría un dispositivo, no sé, del tamaño de esta batería portátil que tengo en mi mano y me pueden hacer esto y me escanean y entonces ya con eso en cualquier momento pueden saber qué emociones tengo y pueden jugar conmigo como si fuera vudú. Imagínate. No, qué miedo. Claro, ¿no? Más adelante aparece de cómo esto se integra a los sistemas de control, ¿no? A Ujú. los sistemas de vigilancia, de control social. Y eso no yendo tan lejos, ¿no? Si lo integras a un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje existe esto del clima educativo, o el clima emocional educativo, ¿no? Que tiene que ser motivador y todo eso. Entonces imagínate, pues, ¿no? Que lanzas una dinámica y ves ahí el escaneo de todo, ¿no? Hay un promedio menor de motivación, vamos a cambiar dinámicas. En tiempo real tú reaccionas porque le mediste ese cerebro a los alumnos, ¿te imaginas? ¿No? O puedes detectar, tal alumno está distraído. Sí, de hecho no vi en China, ¿era China? Sí, 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 era que China. tenían, pero que lo estaban haciendo básicamente con cámaras y haciendo un mapeo de los rostros de los estudiantes, Claro. en qué momento el estudiante se distrajo, en qué momento estaba estresado, en qué momento estaba motivado, para hacerle la evaluación al profesor. Ay, Claro, no, o sea, no, yo no. hasta donde recuerdo la evaluación era de una asesora pedagógica que entraba a mi aula y miraba mi dinámica de clase, ¿no? Y apuntaba una Sí, hojita y después me decía, Ángel, esta es la retroalimentación. sí, así me toca a mí yo estoy acostumbrada a que me observen. Entonces, a Claro, mí me observan a cada rato y yo, bien pueda, siga, dígame qué necesito hacer mejor. Lo bueno es que hasta ahora vamos bien, claro. pero pero me pongo a pensar, ahorita que vos mencionaste, utilizar en un sistema de mapeo de resonancia que lean el cerebro de los chicos, cómo se está motivando y que uno tome decisiones en tiempo real. ¿Qué pasa cuando el cerebro de algún niño por cualquier circunstancia tarda más tiempo en estimularse que otro? ¿Será justa la toma de esa decisión? Uno, ¿cómo hace ahí? Deben haber procesos, pues, donde uno se da cuenta los niveles de desarrollo, ¿no? Motivacional de cada uno de ellos, ¿no? Y te puede dar, imagínate, un sistema de semáforo, ¿no? ¿No? Él todavía está en un nivel de motivación, ámbar, ¿no? Todavía, ¿no? Se está cayendo la motivación rojo, ¿no? No, está bien motivado verde. Imagínate. Pero, o sea, uno lo dice de manera práctica y nos Ujú. reímos, ¿no? Pero eso Sí, es control, sí, control eso de es los control. estados de ánimo, Sí, como total. muñequitos de vudú, ¿no? Somos los Sí, muñequitos de vudú para el sistema. Qué feo. sí. Ahí es donde uno dice, yo la verdad, o sea, no me da miedo en el sentido de que es bueno que uno pueda darse cuenta, uno pueda predecir, eh, digamos, algunos estados, no diré extraordinarios, sino irregulares que uno quisiera evitar. Por ejemplo, cuando uno empiece a encontrar anomalías en un mapa del cerebro y uno dice, hey, esta persona está presentando un patrón anormal y uno puede intervenir a tiempo.
Pero ya cuando uno dice, es que es que yo estoy estudiando a cada instante cómo la persona responde para darle en todo momento lo que la mantiene en este estado de ánimo. Ahí no dice, uy, qué miedo. Es ¿Por cierto, qué? Porque eso es básicamente lo que hacen las drogas. es La única cierto. diferencia es que no estaríamos yendo a la naturaleza externa, sino que nosotros mismos nos estaríamos drogando a punta de señales. ¡Qué miedo! Vamos a hacer una pausa, vamos a dejar que entre la promoción en este programa. Listo, regresamos en unos segundos. Una buena educación cultiva mentes curiosas y resilientes, listas para enfrentar los desafíos del mundo en constante evolución. Tejidos TEN Colombia, el puente que conecta el presente con el futuro, inspirando a las próximas generaciones a alcanzar lo inimaginable. Cada individuo es un nodo en la red social que da forma a nuestra realidad colectiva. Asociación Iberoamericana de Sociología y Estudios Sociales, donde miramos más allá de las apariencias y a comprender las complejidades de la sociedad. Muy bien, regresamos. Entonces, estamos tratando el tema de manipulación y el poder de las emociones. Conversando el futuro, episodio 2. Ujú. Todo lo que estamos diciendo no son ciencia ficción, ¿ah? O sea, son En estudios y absoluto. avances tecnológicos que están dando ya, Sí. ya, Son están estudios que ya ahí, están andando. claro, por si acaso, ¿no? Y también se menciona algo, ¿no? ¿Cómo pueden a través de la resonancia magnética funcional, pueden saber qué publicidad, qué parte de la publicidad, qué storytelling pueden hablar de tener una publicidad eh, es la más eficaz para vender el producto, para vender el servicio, ¿no? Para hacer ese estímulo de compra del consumidor, ¿no? ¿No? Y eso ya se practica y se mapea y se utiliza para el marketing, no por eso para el neuromarketing, ¿no? Ok. Entonces, eso de que somos homos económicos, hombres racionales para la compra, eso es un absurdo, Sí. es una mentira completa, ¿no? Homo En este punto. económicos no, no, homo patéticos somos nosotros. Para comprar. Sí, claro. Recuerda que la palabra patético viene del griego patos, que evoca la emoción, o sea, la respuesta visceral, no racional. Porque recuerda que gente se pensaba que las emociones venían de las vísceras, pero no, es No, que las emociones son tan racionales como la razón estructurada. De hecho, en este mismo libro que te menciono de Kaku, se dice, no recuerdo a quién está citando, pero dice que las emociones son simplemente la respuesta automática de un cerebro que lleva años de evolución reconociendo lo que le conviene y lo que no. Entonces no queda como... Y me recuerda a Harari, que ujú, decía cuánto nosotros tenemos aprendido de años de evolución y que actualmente es una respuesta instintiva, pero viene de esas épocas, y básicamente es la que nos hace tomar decisiones para mantener la vida y preservar la especie. Esas son las emociones. Nos han enseñado después, digamos, en la época, pongamos la revolución industrial, cuando nos querían deshumanizar, eh, que se nos decía que la persona verdaderamente fuerte de mente era la que guardaba sus emociones. Y ahora el discurso es, la persona realmente fuerte de mente es la que tiene el control de sus emociones. claro. Entonces, bajo esta perspectiva, el neuromarketing, como no nos quiere en control de nuestras emociones, sino que quiere desarrollar un apego hacia ciertos productos, está buscando incrementar, no, está buscando disminuir, perdón, nuestro sentido racional como seres humanos. Y ahí es donde somos homopatéticos. Somos, qué patética nuestra situación. Sí, sí. No. Una de las cosas anecdóticas que planteaban también el material que hemos estudiado es, a ver, desde tiempos ancestrales, el mundo del arte, el teatro, ha buscado ciertas palancas emocionales, ¿no?
sea, uno lee a Shakespeare, por ejemplo, y uno se conmueve, ¿no? Se conmueve con sus historias, con la tragedia, ¿no? La tragedia griega, ¿no? Por ejemplo. Pero eso era por ensayo-error del artista, el director, ¿no? Del actor, ¿no? Que sabía en qué momento decir o hacer o quedarse callado, ¿no? Entonces hemos visto mucho teatro, tú y yo, Marce, y los silencios a veces son impactantes y no dicen nada de los actores, ¿ah? Pero en ese momento, en una circunstancia intensa, alguien hace silencio y dice, wow, o sea, uno se conmueve, ¿no? En esos momentos, ¿no? Pero ahora eso también se estudia. O sea, ahora también ya hay pruebas desde la observación emocional del cerebro directamente para saber qué parte en el cine, por ejemplo, qué parte de la escena del cine de la película es la más evidente y la mejor, ¿no? Y se producen productos artísticos en función a esa respuesta, ¿no? Casi, casi instintiva que tiene el ser humano, ¿no? Eso no le quita arte y se convierte más en una suerte de cápsulas y modelos ya determinados, recetarios de películas, recetarios de teatro. ¿Qué pasó ahí con el arte, Marce? ¿Qué crees? Ese es un tema complicado, porque, o sea, nosotros hemos concebido el arte como la manera en la que el ser humano expresa su ser hacia los otros, Ujú. pero en ningún momento dijimos que el arte tenía que ser bien recibido por el otro, ¿sí o no? Claro, El arte es, o sea, el arte va del arte, es que también depende, porque si uno dice, el arte es la expresión del artista, lo que comparte el artista, pero hay otros, por ejemplo, los músicos, que pueden hacer unas cosas maravillosas. Los compositores crean algo, pero los intérpretes dicen que es el oyente el que le da el valor a la música. Entonces, si nosotros estamos en función del oyente, vamos a querer satisfacerlo todo el tiempo. Si estamos en función de la emoción, del contexto, de la narrativa del artista, nos vamos a ir por este lado. Ahora bien, si siempre tenemos una receta para el éxito, nos vamos a hastiar. Y entonces después podemos crear un efecto como el de la indefensión aprendida. Vamos a desarrollar un hastío aprendido. claro. Y ahí aparece lo que decía, no sé si se pronuncia Goethe, este autor que decía que no hay nada más, que no hay nada peor que una asociación de días de sol, no hay nada más horrible que una asociación de grandes éxitos del arte. No hay frustración. Y cuando Claro, no hay frustración, ¿qué le pasa al cerebro? ¿Se vuelve idiota? nos No. idiotizamos, ¿no? Claro, Sí. y en los anuncios, por ejemplo, ya se tiene una formulita, ¿no? Hay que plantear el problema, luego la solución y luego el valor agregado o emocional. Cuando tú sigues ese circuito en la presentación del spot publicitario, la gente te compra la idea, ¿no? Si tú le enseñas a una inteligencia artificial a reconocer los estados de ánimo y emociones de un grupo humano determinado, vas a generar un guión de cine, un guión de teatro, en función a esos estímulos para que la gente te aplaude, diga bravo, ¿no? Y se conmueva o los haga llorar o lo que sea, lo que te dé la gana hacer, ¿no? ¿Y el arte dónde queda? La creación humana, eso lo puede hacer una máquina, reconocer patrones, ¿no? Y somos tan aborregables como para que nos manipulen así, ¿no? En el auditorio, qué feo, Sí, ¿no? horrible, pero sí lo somos, porque es que eh, creo que somos aborregables por el hecho de que somos sociales, ¿sí o Claro, no? claro, Entonces, cuando queremos conservar un vínculo con la comunidad, muchas veces sacrificamos nuestra impresión y adoptamos las reglas de la manada, ¿sí? claro, Entonces, si llega alguien, digamos que no es mi caso, pero supongamos que hay una persona que me gusta y esa persona dice que amó la película, hay mucha gente que está dispuesta, aunque no le haya gustado, a decir que sí. Sí, claro, me encantó y va a tratar de generar un vínculo a través de una mentira porque lo que le interesa es esto que está acá. Y cuando todos, la gran mayoría pensamos de esa manera, nos convertimos, empezamos a desarrollar una respuesta automática que es condicionar nuestra respuesta a la respuesta del otro. claro. Eso no es la definición de aborregable, pues. Sí. Sí, Y eso se estudia desde la sociología,
las pautas sociales, las normas sociales, ¿no? El concepto de tradición, por ejemplo, ¿no? El inconsciente colectivo de Comte o de Weber, ¿no? Weber. Eh, Son conceptos sociológicos, pero se estudia desde la observación de la conducta social. Ahora lo que están haciendo es la observación de nuestro cerebro. O sea, toda la expresión conductual que es parte del acervo, la síntesis de todo un cúmulo de cosas, de nuestros recuerdos, de nuestros aprendizajes, de lo que conocemos, de nuestras experiencias pasadas, ¿no? Entonces el cúmulo se expresa en una conducta social, ¿no? Pero ahora no, se han saltado todo ese proceso y van al cerebro de frente, ¿no? Donde se procesa todo. Y nos estudian aquí desde adentro hacia afuera y van al dato exacto, ¿no? Y a partir de ese dato exacto empiezan a darse cuenta estos conceptos de emociones sociales, ¿no? Hablan de la vergüenza, de la culpa, de la confianza, ¿no? Y como en experimentos sociales, este experimento social de los 8 euros, ¿no? De las pelotitas que intercambiaban, ¿no? Se pueden generar ese tipo de situaciones, ¿no? De vergüenza o culpa o confianza, ¿no? A partir del reconocimiento de nuestro cerebro directamente. ¿Vamos a poder realmente librarnos de eso en esta época de los datos? ¿Qué piensas ahí? Asúmase este silencio como una pausa dramática, como las que hacemos en el teatro, porque si es una pausa dramática, ¿sabes qué? Es que pensarlo lo angustia a uno. Sí. ¿Será que nos vamos a poder librar? Es muy difícil decirlo porque tal vez no tengamos en este momento un escáner de nuestro cerebro pegado a la cabeza. Pues nos están escaneando con los celulares a cada rato, cada dato que damos, ¿no? Cada clic que hacemos. Exactamente. Qué Y feo. ese montón de datos que estamos dando está siendo procesado a cada momento. Entonces, tal vez no esté el escáner aquí, pero Ajá. de que estamos dejando trazas de nuestro mapa del cerebro, las estamos dejando. Y uno queda como ahí, al final cuando pasan estas cosas, uno dice, pero en qué momento esto se volvió así? ¿Cómo que en qué momento? Y todos los días estamos construyendo ese momento con los datos que estamos dando sin ser totalmente conscientes de eso. Que no logremos liberar, honestamente, no sé. No lo veo como una opción muy probable. El tema da para más, el tema da para más, ¿no? Hemos empezado a conversar sobre la manipulación y el poder de las emociones. Es un tema que da para mucho más todavía. Estamos en el episodio 2 de Conversando el Futuro, así que los esperamos para un siguiente episodio. Nos vemos, bye, 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 Marcel. Chao, chao.